deberíamos ir hacia revisiones sistemáticas que incorporen estudios rigurosos, cualitativos y cuantitativos eventualmente, pero me ha llamado, bueno, ya conozco un poco el campo, pero me ha llamado la atención que en los campos especializados que nos han contado no había mucha información, y esto renueva pues la importancia de pensar en cómo hacemos para financiar una agenda relevante de investigación en educación desde los gobiernos, desde la cooperación internacional en América Latina. En segundo lugar, en cuanto a los diseños, Jaime dijo, creo, una cosa muy importante que yo he estado pensando también, que es que necesitamos, o sea, a ver, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, cualquier intervención puede ser más o menos buena o mala, pero va a depender mucho de con qué calidad se implementa y en qué contexto se implementa. Entonces, Jaime decía ayer, y yo creo que esto es importante a considerar, que está bien evaluaciones de impacto, pero necesitamos también evaluaciones, estudios del proceso de la implementación. ¿Cómo es que una intervención se puede implementar mejor? Están fallando. ¿Y qué pasa? Decía ayer, daba el ejemplo, cuando uno tiene algunos cientos de acompañantes y entonces funciona muy bien, pero ahora resulta que necesita miles para todo el país y si no el asunto no va a funcionar. Necesitamos saber de este tipo de estudios. Y hay un tercer tipo de estudio, diría yo, que también se ha discutido y tiene mucho que ver con la presentación de Steve ayer, que es cómo llevamos estas innovaciones a escala, ¿no? Por ejemplo, nos hablaban de los estudios rurales ahora y el programa tal en determinado país que se implementa de una cierta forma, pero ¿cómo logramos que estas experiencias piloto lleguen a un sistema? Y las reflexiones metodológicas, que es lo que yo estoy haciendo un poco en los diseños, tienen que tener un sentido final también, y lo podríamos vincular tal vez a la pregunta, en última instancia, que es ¿qué educación queremos? O tal vez, ¿para qué queremos la educación? Y el modelo predominante tal vez estos días podría ser descrito como queremos educación para mejorar el PBI, ¿no? Para mejorar la economía de los países. Y yo no quisiera pelearme con ese argumento, pero quisiera poner un argumento por encima de este, que es queremos una educación para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de una ciudadanía democrática, y esto tiene que ver con el tema que se presentó más temprano hoy, y tiene que ver, por supuesto, con el tipo de metodologías que nos presentaba la doctora Scardamalia ayer, que tienen que ver con un aprendizaje conectado entre individuos, con un aprendizaje colectivo, con un aprendizaje que nace de los intereses de las personas. A propósito de la innovación, la iniciativa Think Tank apoya a ILAIP porque creemos que las instituciones beneficiarias necesitan apoyo para poder innovar precisamente. ILAIP es una innovación, es una red de centros de investigación basados en un conjunto de países que no responde a las configuraciones geográficas usuales y que no incluye a varios de los protagonistas tradicionales de las redes de conocimiento latinoamericanas. Este conjunto de países, si bien está lejos de ser homogéneo, enfrenta retos similares que no necesariamente son abordados en otros foros. Por eso mismo, ILAIP tiene el potencial de constituirse en una voz pionera, que dé relevancia a la problemática y a las ideas de los países de sus miembros y ser artífice de nuevos protagonismos a nivel regional. La innovación conlleva incertidumbre, costos y, por lo tanto, riesgos. ILAIP, siendo un proyecto innovador, no está exento de incertidumbre y riesgos precisamente. Sin embargo, como apuntaba ayer Marlene Scardamalia, para cruzar el puente entre el conocimiento y la innovación, es preferible inventar y aprender durante el proceso que esperar a tener certezas absolutas. Mientras más se trabaja con ideas, más se aprende y más se innova. Pienso que ILAIP es otra señal de los nuevos tiempos en Latinoamérica. ILAIP nos recuerda que Latinoamérica es una región diversa, en donde existen múltiples voces que merecen ser escuchadas y fortalecidas.
Viendo hacia adelante, confiamos en que ILAIP seguirá consolidándose y promoviendo el intercambio de ideas y conocimientos en la región. Esperamos que mantengan el espíritu innovador y visionario que han tenido hasta ahora y que sus contribuciones sean reconocidas y apoyadas por los gobiernos, los donantes, la academia y demás actores del ámbito de las políticas públicas. En primer lugar, en la charla introductoria, Horacio precisamente había señalado lo que comentó Antonio, pero también hay algo muy importante que yo creo que dijo, que no basta ni el Estado ni el mercado. Necesitamos una sociedad civil fuerte, necesitamos una sociedad civil organizada para responder a los retos que actualmente tenemos en cuanto a políticas públicas. Y creo que de alguna manera ILAIP es un reflejo de esa sociedad civil. La segunda idea que quisiera comentarles es que un modelo nunca está acabado, siempre hay que ser capaz de adaptarse al cambio, ser flexibles en cuanto a las propuestas, y eso nos lo demostraban en las conferencias del día de ayer. Lo otro que quisiera destacar, y ya lo mencionó Santiago, es la validez de los estudios comparados, y creo que precisamente una de las conferencistas que me precedió lo señalaba. La importancia de poder intercambiar experiencias es valiosísimo, yo creo. El estudio comparado siempre nos ayuda con perspectivas nuevas. La cuarta idea que quería señalar es que hay un punto que se debatió, y también les anuncio que esta tarde ILAIP se va a reunir para definir su agenda sobre investigación producto del intercambio de ideas aquí. Y hay una frase que me llamó mucho la atención sobre la conferencia de la prevención de la violencia, en donde se debatía si la escuela era un refugio social o un espacio de violencia simbólica, ese debate eterno, ¿no? Entonces creo que son temas que se pueden debatir para incluirlos en la agenda de investigación que ILAIP quiere desarrollar a futuro. Otro punto importante fue el del tema que se planteó el día de ayer sobre mi país, ese estudio comparado sobre Ecuador y Perú sobre la construcción de un modelo universitario, que yo definiría como un debate entre un voluntarismo político y una reforma tecnocrática, que creo que lo plantearon así los conferencistas. Otro punto importante que quería señalar es en el tema de las innovaciones a gran escala, y aquí recuerdo las palabras del ministro de este país el día de ayer, cuando hablaba acerca de el diálogo que debe existir entre los centros de investigación y los ejecutores de políticas públicas, y él citaba un caso muy concreto en que decía qué vamos a hacer con 180,000 profesores, cómo los evaluamos, qué tipo de recomendaciones nos pueden dar desde los centros de investigación acerca de cómo volver esta evaluación lo más eficiente, lo más rápida, lo más justa posible, ¿no? Entonces, ahí creo que hay grandes retos que los centros como los miembros de ILAIP tienen que plantearse. También hubo, creo yo, entre comillas lo digo, jalón de orejas de parte de los funcionarios públicos en cuanto al cómo se comunica, qué se comunica y cuándo se comunica de parte de los centros de investigación. Emiliana Vegas nos comentaba la importancia de poder comunicarnos de manera concisa, clara y sencilla, no solo hacia los ejecutores de políticas públicas, sino hacia los beneficiarios de la sociedad civil, finalmente, de las políticas públicas que investigamos. Entonces, eso también lo destaco. Lo otro que destaco es también lo que se mencionaba ayer en cuanto a la realidad de los tiempos. Muchas veces los ejecutores de políticas públicas tienen poco tiempo, mucha presión y recursos limitados para ejecutar políticas públicas, mientras que los investigadores desearíamos tener todo el tiempo del mundo para hacer evaluaciones, para hacer estudios y sugerencias sobre procesos políticos. Tenemos que conciliar ese tipo de debate y volverlos viables, que nuestras recomendaciones tengan incidencia sobre la vida cotidiana, pero claro, teniendo en cuenta estos factores de debate. Finalmente, hay un punto que me interesó mucho, Santiago ya lo mencionó, sobre el tema de evaluaciones de procesos versus evaluación de resultados. Creo que hay muchas cosas en el ámbito de las políticas públicas que podemos aportar desde la academia, desde los centros como aquellos que son miembros de ILAIP, en cuanto a qué tipo de evaluaciones se pueden hacer, cómo se pueden hacer, en fin, hay muchos elementos que creo que pueden enriquecer el debate y que los ejecutores de políticas públicas lo valorarán.